Dios siempre nos quiere enseñar Dios siempre nos quiere enseñar que el enemigo quiere que tus ojos se fijen en ¿qué? En lo que ves. Pero entonces Dios te dice, tú entiende que hay una ley en los cielos. ¿Cuál es la ley de los cielos? La ley de los cielos es que no es lo físico lo que manda y lo que predomina y lo que determina una situación o el fin de una situación. ¿Cuál es tu situación? Sino que es lo espiritual, lo que tú y yo no vemos en lo físico, lo que no vemos en lo material, lo que no vemos tal vez en una persona, lo que no vemos tal vez en una situación. Dios te dice, cree en mí. Por eso Él dice, yo soy el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Ese es nuestro Dios. Y yo, si soy hijo de Dios, ¿yo cómo debo hacer? ¿Juzgar las cosas por lo que veo? ¿Juzgar las cosas por lo que capto? No, debo ser igual que el Padre, llamar las cosas que no son como si fuesen. Si yo veo entonces un hijo rebelde, ¿yo qué debo hacer? ¿Decir es rebelde? No, yo debo decir es santo, es obediente, es humilde, es rendido, es un hijo consagrado, es lleno del Espíritu. El fuego de tu presencia lo veo. Y coge y me hace una trastada. Gloria a ti, Señor, porque tu gloria está en esa persona, en ese niño, en esa niña. Tu gloria está en lo mismo con el esposo, con la esposa, lo mismo con una situación económica. Señor, a mí el enemigo no me roba, porque tú eres mi redentor, tú eres mi sustentador. Tuyas son el oro, el dinero, la plata, las posesiones son tuyas. Pero es que eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir. Amén. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar el libro de Zacarías, capítulo número 7. Libro de Zacarías, capítulo número 7. Vamos a mirar el capítulo 7 y vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña hoy. ¿Dónde está el versículo donde dice el Señor? Romanos 4:17. Yo te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien Dios creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Búsquelo, subráyelo, márquelo, póngale favorito, si es en el móvil, ¿no? ¿Por qué? Romanos 4:17, Dios habla algo. ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo se porta tu familia contigo? ¿Cómo se porta tu jefe contigo? Si tú confiesas, por ejemplo, te abusan, y tú confiesas, es que a mí siempre me abusan, a mí siempre me abusan, o siempre no me reconocen lo que yo soy. Óyelo, tú estás confesando, óyelo por favor, que esa situación continúe así, porque tú afirmas que eso es así. Pero entonces, ¿qué dice Romanos 4:17? Tú no llames lo que el mundo te muestra como el mundo lo muestra, sino tú dilo, confiésalo como Dios te ha enseñado. ¿Cómo te lo ha enseñado? Que tú serás bendición, que tú eres bendito, que las armas de las tinieblas no prosperan contra ti, que el enemigo puede levantarse por un camino, pero por 7 huirá delante de ti, que aunque tú veas que te roban, nunca a ti te robarán, porque tú eres un hijo de Dios y el dueño de todo lo que existe es tu Padre, tu Dios y tu Señor. ¿Lo estamos entendiendo? Esa es la pequeña reflexión que yo me debo llevar hoy. ¿Qué circunstancias veo en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi casa, en mi hogar, en la iglesia? Todo lo negativo que yo vea es un plan, una estrategia. La palabra dice estratagemas del enemigo. ¿Para qué? Para que yo confiese su mentira, para que yo confiese su engaño, para que yo afirme su mentira, su maldad.
y yo no debo afirmar ni confesar nunca su trabajo, su obra en mí. ¿Amén? ¿Lo estamos entendiendo? Vale. Pero esa no es la palabra de hoy. La palabra de hoy, ¿dónde está? En el libro de Zacarías, capítulo 7. Zacarías, capítulo 7. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. ¿Les parece? Vamos a leer del verso 1 al verso 4. ¿Ya lo tenemos? Zacarías 7, capítulo 1, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice así. Pónganse en pie. Vamos a leer la Biblia con la boca. Y vamos a leer la palabra del Señor. Mire lo que pone la palabra del Señor. Zacarías 7 del 1. Hoy yo creo que vamos a ver todos los 14 versículos que tiene. Vamos a entender la idea globalizada y la idea central de este capítulo. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Leamos. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Dios a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Surecer con Regem, Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová. ¿A qué fueron? Versículo 3. Y a hablar a los sacerdotes, a hablar a Dios. Y en el 3 dice, a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como lo hemos hecho ya algunos años. Versículo 4. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo. Ahí lo dejamos. Vamos a ver qué es lo que el Señor está hablando. Título de esto: obedecer mejor que ayunar. Obedecer es mejor que un rito. ¿Cuál es el título? Obedecer es mejor que ayunar. Obedecer es mejor que un rito. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, hemos leído tu palabra. En el nombre de Jesucristo declaramos tu unción, abriendo la mente, la inteligencia, el entendimiento, para que tu palabra sea recibida. Espíritu Santo, háblanos en el nombre de Jesucristo, desvelando tu gloriosa palabra, para que tu pueblo sea alimentado, nutrido, sostenido, fortalecido y adiestrado para la guerra. En el nombre de Jesucristo, sienta las bases de tu palabra y en el poder de tu presencia, para que tu pueblo pueda ser lleno de tu presencia y vivir en esa obediencia que tú tanto amas. Espíritu Santo, Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo te declaramos Rey y Dios en medio de esta congregación. Amén y amén. Pueden sentarse. Ahora, el libro de Zacarías, debemos entender algo muy importante. Siempre habla de 3 cosas: libertad, restauración y el conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Siempre la palabra de Dios quiere llevarnos a libertad. ¿De qué? De un estado de esclavitud, de un estado de ignorancia, de un estado de inconsciencia. Cuando yo cometo errores, cuando yo soy una persona que desconoce verdades, cuando yo cometo errores, cuando a mí no me han educado con valores, cuando yo cometo errores, cuando resulta que en mí no han puesto cimientos, bases o principios para que yo los respete y yo viva o camine por ellos. ¿Estamos? Pero ahora, si la palabra de Dios habla de libertad, es para que el Hijo de Dios no viva atado a religiosidad. Muchas veces nosotros creemos que ser entregado, consagrado, apartado para Dios es tener una vida llena de ritos,
Y no es así. La palabra del Señor enseña lo contrario. Alguien puede decir, y todos los ritos del Antiguo Testamento, léalos específicamente y verá que Dios nunca glorificó un rito, sino el Señor a través del rito quería enseñar, mostrar una verdad. ¿Para qué? Para que en el medio de estar haciendo, practicando el rito, Dios iba mirando el corazón y quería que el pueblo luego reconociera su actitud mediante el acto del rito. Y entonces ¿eso qué hacía? Que así aprendían a conocer que Dios no es Dios de ritos. Pero Jesucristo, ¿a qué vino? ¿Por qué el Señor, Dios Padre Celestial, decide enviar a su Hijo? Porque vio que el pueblo nunca entendía. ¿Qué nunca entendía? El pueblo se centraba en el rito. El Sanedrín se centraba en el rito. Los sacerdotes se centraban en la ley, como si fuera ella un ritual que practicar. Por eso Jesucristo vino a mostrar no otro evangelio, no otra revelación, no otra verdad, sino la verdad. ¿Cuál verdad? Que la esencia que Dios estaba hablando y que no habían querido entender cuál era. Obediencia y no favorecer un ritual ni una imposición, sino que lo que más amaba a Dios era el ver hombres y mujeres que por amor hacían las cosas, y no amar las cosas, sino amar al que les decía, haz esto, y haciendo eso ellos comprendían una verdad. Hasta ahí vamos. Ahora, la palabra de Dios muestra en el libro de Zacarías restauración. ¿Qué es? Dios siempre luchó porque el pueblo de Israel entendiera que lo principal era el templo, pero por eso les puso físicamente ejemplos de templos, para que ellos comprendieran al ver el estado físico del lugar que había oro, que había riquezas, que habían unos rituales grandísimos. Dios les estaba mostrando: yo quiero que tu corazón sea así, sea lleno de oro, o sea lleno de sabiduría, lleno de riqueza, lleno de amor, lleno de humildad, lleno de grandeza, lleno de servicio. ¿Qué se necesita para tener un templo? Servicio. Y Dios, ¿qué quería decir? Yo quiero que tú seas mi siervo, que tú revises así como hay que tener. Y eran tan meticulosos los sacerdotes con todo el templo. Dios quería que cada hijo fuera meticuloso con cada área de su vida. Lo moral, lo físico, el actuar, el hablar, las actitudes, todo. Dios estaba hablando eso. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Pensaban era en el templo, amaban el templo, besaban el templo, mi templo, adoraban el templo. Y Dios decía: wow, ¿qué nos muestra Dios ahí? Ojo, Dios a lo largo de la historia nos ha mostrado algo y nosotros a veces no lo vemos: que el corazón del hombre es dado a la idolatría. ¿Qué le enseñó el Señor a su pueblo? Ustedes son míos, ustedes lo saben de razón, pero ustedes, si no mueren y no me entregan su corazón, siguen siendo igual que todo el mundo. ¿Cómo? No, hermano, sí. ¿Cómo? Idólatra. Te pongo becerros, me aparto un poquito para mirarte, para analizarte, luego haces un becerro de oro y lo adoras. Les pongo a hacer un templo para que entiendan cómo es tu corazón y cómo debes cuidar, revisar tu corazón, y no lo ves. Adoras el templo. Siempre el hombre tiende a adorar, pero un hombre que desconecta de la presencia de Dios adorará algo ajeno a Dios, o sea, se volverá idólatra. Hay personas que adoran imágenes, ¿no?, de hombres, reyes, santos, profetas. ¿Es malo? Sí, porque es darle la gloria, la honra a algo que no tiene valor. Hay otros que dicen: uy, yo no adoro imágenes. Pero tal vez el ídolo que tienen está en su casa. Puede ser el televisor. El ídolo que adora puede ser sus ojos. Todo lo que sus ojos piden, se lo dan. El ídolo muchas veces de la casa, ¿qué son? Los hijos.
Los hijos son los reyes, determinan tiempos, estaciones, decisiones. También los ídolos a veces son parejas. Todo lo que la pareja quiere, antoja en la forma, así sea loco. Bueno, ¿yo qué hago? Es mi pareja y lo accedo. Entonces se vuelven ídolos. A veces los ídolos son deportes. Los deportes mueven toda la vida de la persona, el madrugar, el levantarse, el trasnocharse, el gastar, el invertir, el negarse, todo por un deporte. Entonces, ¿Dios qué quiere? ¿Cuál es tu ídolo? La naturaleza idolátrica está en el corazón, es innata al corazón humano. Pero entonces, cuando yo acepto a Cristo, ¿qué es lo que quiere Dios conmigo? Que el reto mío es establecer una unión con Dios, y cuando se establece una unión de Dios con el hombre, porque el hombre voluntariamente eleva en oración el deseo de unirse a Dios, es cuando se establece una relación íntima con el Espíritu Santo y muere la idolatría en la persona y se vuelve un siervo de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Pero ahora, el pueblo de Israel, tanto nosotros no podemos juzgar al pueblo de Israel, ojo. Nosotros podemos aprender del pueblo de Israel, porque para eso el Señor nos dejó la historia, para aprender las partes buenas y los fallos. Y yo, viendo los fallos, puedo reconocer mis errores. ¿Amén? ¿Eso queda claro? Ahora, el Señor también, a lo largo de la palabra de sus 66 libros, ¿qué es lo que nos quiere hacer entender? ¿Cuál es su voluntad? La voluntad de Dios es perfeccionamiento de una persona, que es la renovación ¿de qué? De su mente. Y la renovación de una mente solo viene por el cambio de información. ¿Por qué Dios nos dejó 66 libros? Para que tú te vuelvas un erudito, no de Biblia, un erudito en el corazón de Dios, de conocer sus deseos, sus planes, sus proyectos. Y cuando tú los conoces, ¿qué pasa? Tú caminas, tus decisiones, tu casa, tu hogar se enfocan en una misma dirección. Tus hijos, al tú explicarles cuál es el plan de Dios, se van todos encaminando en un mismo plan. Pero si yo desconozco la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Voy a cometer un error que cometió el pueblo de Israel, y voy a estar dando vueltas y no voy a ver cuál es el norte, el sur, el oriente, occidente. Amén. Entonces, el conocer la palabra de Dios es fundamental, porque ella me orienta en mis decisiones. Alguien me dirá, sí, y Dios me va a decir entonces con quién yo me voy a casar. Sí. Dios me va a decir cuál es el tiempo de casarme. Sí. Dios me va a decir cuál es la persona adecuada. Sí. Dios escoge mejor que tú, porque Dios conoce lo que tú ignoras y lo que el ser humano, lo que todo el mundo ignora, Dios lo conoce. Entonces, cuando yo me afirmo en la persona de Dios, el Espíritu de Dios, que es el agente íntimo de Dios para establecer intimidad con nosotros, sus hijos, me revela las cosas como debo llevarlas. Amén. Ahora, pero leemos aquí que dice que el pueblo, lo tremendo es que dice, luego se manda una delegación, el pueblo de Israel salieron de las visiones. ¿Cuántas visiones le dio el Señor a Zacarías? Le dio 10 visiones. Y en esas 10 visiones el pueblo se fue olvidando y pasaron 2 años. Luego de los 2 años, en el capítulo 7 han pasado 2 años de las visiones que vimos en los primeros 5 capítulos. Y en esas visiones el Señor mostró planes, propósitos, mostró al Mesías, mostró el plan, lo que el pueblo debería hacer, cómo el pueblo estaba rodeado de la gloria de Dios. Óigalo bien, cómo Dios en los planes y en todo lo que pasa a nivel global y mundial, Dios está pendiente y sabe lo que deja o no deja que suceda. Pero su pueblo solo puede vivir con propósito cuando
cuando conoce la voluntad de Dios. Si el pueblo de Dios, si el cristiano desconoce la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Vivirá sin propósito, se sentirá un mártir, se sentirá víctima y no sabrá cuál es su parte en todo ese movimiento de los eventos mundiales que se desarrollan. ¿Lo vamos entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Este grupo de hombres israelitas salieron de la esclavitud después de 70 años de estar esclavos. El Señor les da una nueva oportunidad de reconstruir el templo, y por eso mandó a 2 profetas, Zacarías y Ageo, para que estuvieran ahí recordándole su palabra que él estaba. Dios siempre usa profetas que le dicen. Por eso la palabra de Dios enseña que hombre y mujer que no reconocen las profecías de Dios pueden vivir en medio de la desesperación y sin saber cuál es su norte o su sur. ¿Qué es una profecía? Es la palabra de Dios aplicada al momento y al tiempo en que yo vivo. Y Dios escoge profetas para decirte: este es el camino que muestra la palabra de Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios? Mire, la mente del pueblo siempre, la mente de los hijos de Dios, muchas veces es para uno decirse, rascarse la cabeza y decir: ¿pero por qué lo hacían? Pero hoy en día es lo mismo. El pueblo llega y le dice: bueno, ¿cuántos años duramos ayunando porque estábamos cautivos de los babilonios? Años. Y el pueblo se inquietó, y para ellos lo más importante, mire, dice, versículo 2. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová, versículo 3, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto. Para ellos era importante si el ayuno que celebraban en el mes quinto, que era la celebración de que había muerto uno de los grandes hombres de Dios, ellos dijeron: uy, pregunten a ver a Dios y a los sacerdotes a ver si es que tenemos que seguir ayunando. Y pongan atención, ¿qué es ayuno? El pueblo cogió fastidio al ayuno. ¿Cuántas veces nosotros le cogemos fastidio a mandamientos que Dios ha dejado para nuestro beneficio? Pero ¿cuándo pierde la esencia un mandamiento de Dios en mi vida? Cuando yo pierdo relación con Dios. Solo se vuelve una carga, una lucha al asistir a la iglesia cuando yo pierdo relación con Dios. Solo se vuelve una carga, una lucha, el leer, el estudiar la palabra de Dios, el orar, el arrodillarme y decirle: aquí estoy ante ti. Solo se vuelve una lucha cuando se pierde relación con Dios y su Hijo. Ojo, ahora, el ayuno, ellos se olvidaron que era afligir el cuerpo y el alma para recibir, ¿qué? Revelación. Pero ¿por qué necesitaban recibir revelación? Porque estaban bajo el cautiverio babilónico. ¿Y por qué estaban bajo el cautiverio babilónico? Porque Dios enjuició su propio pueblo. Lo que ellos creían que era imposible había pasado. ¿Por qué? Por pecado. Dios, cuando juzga, cuando un hijo insiste, persiste en vivir en pecado. ¿Cuántas personas dicen: wow, esta enfermedad, mi hijo cayó en esto, a mi familia le pasó lo otro? Y son juicios. Pero esos juicios, ¿por qué vienen? Porque el pueblo, la familia, el hogar, la ciudad ha persistido en pecar, y Dios no se ha cansado de advertir: no peques, no peques, no peques, porque yo quiero verte en arrepentimiento. Amén. A ver, ahora, aquí, cuando esto sucedió, se establecieron 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte era guiado por Jeroboam,
Pero este reino fue el que, imagínense, si ve que aquí dice la palabra en el versículo 3, y al hablar los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y los profetas, llamaron diciendo que si era digno de ayudar. Y en el versículo 3 dice que el pueblo de Betel había enviado a un grupo de hombres. Ustedes sabían que ese era el reino del norte y ese reino fue destruido tiempo después. ¿Saben por qué? Porque el reino se volvió idólatra y cogió y formó una imagen, un becerro, y lo puso en medio de la plaza y lo adoraban todos. Y fue destruido. ¿Y cuál era el nombre de ellos? Betel. ¿Y qué significa Betel? Casa de Dios. Imagínense, en la casa de Dios un ídolo. Por eso es ilógico. Y fueron reprendidos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ¿cómo es posible que ustedes en vez de estar buscando mi presencia, se desvían y me hacen un ídolo? ¿Hasta qué punto llegaron? Ahora, Dios nunca, algo que debemos entender, Dios nunca exigió ayunos. Ustedes sabían que los ayunos que el pueblo de Israel empezó a practicar, ellos mismos se comprometieron. Entonces, por eso en el versículo 5, ¿qué dice? Vamos a ver la respuesta. Versículo 5 de Zacarías 7 dice: vino pues a mí palabra de Dios de los ejércitos diciendo, el versículo 5, habla a todo el pueblo del país, aquí está hablando Dios, y a los sacerdotes diciendo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dios muchas veces te va a dar respuesta, ¿sabes cómo? Haciéndote preguntas. ¿Cuál es tu respuesta, Señor? Y te hace una pregunta para que cuando tú respondas, ahí tienes tu respuesta. ¿Lo estamos entendiendo? Mire lo que dice. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años que estabas en cautiverio, ¿habéis ayunado para mí? Mire la pregunta de Dios. ¿Tú por qué ayunaste? ¿Cómo es que me vienen a preguntar ustedes, oye Señor, 70 años de ayuno, ya está como pesado ese asunto en tales meses? Dios, ¿por qué les dijo, si quieren ayunen? Y ellos dijeron, vamos a ayunar. Porque era para que en ese ayuno nunca se olvidaran de que por qué habían caído en pecado, cuál había sido la fuente de pecado y cuál era el momento en que ellos se habían olvidado de su Dios y habían caído en error. Ahora, cuando yo ayuno, el ayuno es para yo venir a reflexión ante la presencia de Dios, descubrir mi corazón y Él pueda entrar en lo profundo de mi corazón y así yo sea librado de castigos futuros. Eso es un ayuno. Esa es la esencia principal de un ayuno. También hay ayunos para que el Señor rompa cadenas, rompa yugos, porque Él dijo en sus evangelios que hay géneros para nosotros que solo se pueden romper con ayuno y oración. Pero aquí se está hablando de un ayuno reflexivo, de un ayuno para revisar el corazón, para nunca más caer bajo juicio. ¿Cuántos años duró cautivo el pueblo de Israel? 70 años bajo los babilonios. Ahora, la respuesta de Dios es, mire la respuesta de Dios, cuando les dice, cuando ustedes ayunaron todo este tiempo, ¿para quién ayunaron? ¿Para ustedes o para mí? Versículo 5. Ahora, versículo 6. Y cuando coméis o bebéis, no coméis o bebéis para vosotros mismos. ¿Ustedes por quién comen? Por eso mire, para Dios. Dice, cuando ustedes, en el versículo 5 les está diciendo, cuando tú ayunas, ¿por qué ayunas? ¿Ayunas por mí porque yo haga una obra en ti o ayunas por ti mismo? Luego en el versículo 6 les dicen, cuando ustedes comen, ¿qué quiere decir cuando comen? Cuando tú practicas lo que más te gusta, ¿para quién lo haces? ¿Para mí o para ti mismo o para Dios? ¿Para quién?
Entonces, en todo, Dios quiere que reflexionemos y miremos por qué yo hago lo que hago. Y reconociendo la intención mía es donde yo descubro si estoy con Dios o me he alejado de Dios. Ahora, dice, cuando el corazón está bien, el rito está bien. ¿Cuántos ritos se hacen hoy en día? Por ejemplo, el bautizo. ¿Por qué se bautiza la gente? ¿Porque se lo impusieron? ¿Es consciente de lo que hace? ¿Cuántas veces hoy en día en la Santa Cena la gente está con el propósito de lo que es? ¿Están de verdad recordando a Cristo y están limpiando, purificando su corazón? Si no es así, se pierde y se vuelve un rito vano. Se muere el rito. Pero el Señor, por eso, ¿qué está enseñando aquí la primera parte? Cuando el rito está bien, es porque el corazón está bien. Cuando el rito está mal, es porque el corazón, la intención del corazón está fatal. ¿Estamos viendo la gran diferencia? Ahora, lo siguiente que el Señor nos muestra es en el versículo 6. ¿Para quién tú haces las cosas? No son para ti mismo. Vamos a buscar 1 Corintios 10:31. ¿Qué pone la palabra de Dios en 1 Corintios 10:31? Y es donde nosotros nos vemos que el apóstol Pablo le hacía llevar al pueblo a comprender. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para quién? Para la gloria de Dios. ¿Por qué dice si coméis o bebéis? ¿Cuántas veces nos echamos un trago de agua a la boca? Dios está diciendo, ¿eres consciente de que yo, aún en los actos más pequeños que tú haces, tú debes aprender a tener conciencia de mí? No imposición, sino que yo esté en tu mente como yo, tu Dios, te tengo en la mente en todo momento. Dios te tiene en su mente todo instante. Y a mí que me libra del pecado, de la maldad, del error, que yo tenga a Dios en mi mente en todo tiempo. Amén. Ahora, por eso el Señor habla eso a través, y es del apóstol Pablo en Corintios 10:31. Ahora, todo lo que yo hago debe ser para gloria de Dios. Si hay otra razón, es pecado. ¿Lo sabían? Todo lo que no está dentro de la fe es pecado. Eso lo dice la palabra de Dios. El Señor está diciendo, lo que tú siempre hagas, revisa por qué lo haces. ¿Cuándo vas? ¿Por qué hay gente que toma un rito el venir a la iglesia? Porque no revisan sus intenciones. ¿Para qué vienes tú a la iglesia? Hay veces que hay personas que les da miedo hablar de eso, pero la pregunta es, ¿para qué vas tú a una iglesia? Si tú dices, yo voy a aprender, yo voy a conocer de Dios, yo voy a reunirme con mis hermanos, voy a recibir amor, voy a dar amor, voy a sentir el fuego de Dios que trae la unidad, la intención es perfecta. Pero si dice, no sé, pues, hombre, es que donde yo no vaya el pastor se pone, ya eso muestra que la razón de esa persona es totalmente carnal y errada. Y aunque asista durante toda su vida, nunca va a ser edificada. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Para qué yo hago las cosas? Un ejemplo. Imagínate que tú dices, bueno, nos vamos todos de paseo este fin de semana en casa. Y salen de paseo y tú gruñendo todo el rato y pasan las horas todo el día y tú gruñendo y llegas a casa y dices, bueno, ya cumplí, saqué a mi familia. Y tus hijos nunca pudieron disfrutar de ti, tu pareja tampoco. Entonces luego se dice, ¿sirvió esa salida? Y es cuando se dice, nada. Y la persona engañadamente dice, bueno, al menos lo saqué. No es así. Los detalles están en las intenciones con que se hacen las cosas. Pero ojo con los detalles, que mucha gente cree que cuando tiene una buena intención todo sale de maravilla. No,
Si usted va y suelta algo que no debe soltar con su boca y era una buena intención, puedes cometer y hacer mucho daño a otros. Ojo. Por eso Dios quiere que seamos gente detallista. Dios quiere que seamos gente que todo lo pensemos, que nuestras emociones sean equilibradas y estén bajo control, que nuestra boca esté bajo control, que nuestra mente esté bajo control, que nuestras emociones estén bajo control, y solo así, óigame bien, veremos la gloria de Dios. ¿En dónde? Con mi amigo, con mi esposa, con mis hijos, con todo bajo control. Eso es lo que Dios está hablando. ¿Tú sabes por qué estás diciendo lo que dices? ¿Te has revisado, Israel, por qué me vienes a preguntar si el ayuno es debido o no debido? Dios les está diciendo, 70 años de ayuno perdido. ¿Por qué? Porque no sabías que la esencia era regenerar tu corazón y que te afirmaras en mis verdades y crecieras y nunca más fueras castigado. Pero no te das cuenta que 70 años de cautiverio en Babilonia y no te enteraste por qué te sucedió todo eso. ¿Qué es lo que Dios está enseñando? El que no es consciente de sus actos puede volver a caer otra vez en sus mismos errores. Y eso es lo que Dios no quiere en nosotros. Dios no quiere eso. Ahora, entonces, el ritual no importa tanto como la obediencia. El ritual no importa. Podemos, vamos a celebrar la fiesta de la Pascua. Perfecto. Vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos en esta congregación. Perfecto. ¿Qué sacamos con celebrar eso? Si las intenciones de uno son venir a lucir su ropa, las de otros que lo vean cuánto aporta, los del otro que vean lo servil que es, los de otros que conocer más gente, los de otros, me distraje que no vea. Pero si perdemos la esencia que es Dios en medio de todo lo que hagamos, no vale nada. No vale nada. Por eso hoy en día se están levantando, movimientos que quieren celebrar todas las fiestas que celebran los judíos y se creen más cercanos a Dios, se creen más espirituales, pero la pregunta es, ¿eso que celebras tú lo estás haciendo enfocado en el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O eso lo estás haciendo por cumplir una ley? Si es por cumplir una ley, tu corazón nació para complacer al Señor, no para complacer una ley. Ahora, con esto les muestro. Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Y Jesús cómo lo restauró? ¿Cómo le dijo el Señor? Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Pastorea mis rebaños. Pedro quedó como... Luego al rato le dice, Pedro, ¿me amas? Y él, sí, Señor, tú lo sabes. Y le dice, ¿qué? Pastorea mis ovejas. Y Pedro quedó desconcertado cuando a la tercera vez dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, tú lo sabes todo. Y le dice, ¿qué le dice? Pastorea mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo Dios? ¿Qué fue lo primero que dijo Dios? ¿Mis rebaños? ¿Mis ovejas? No. Dijo, ¿me amas? ¿Me amas? Que todo lo que te mueva sea que me amas. Que el principio de lo que tú haces sea el amor mío que tú desarrollas en la intimidad. Entonces, cuando pastorees, me estarás amando. Cuando ayudes, me estarás amando, porque será mi amor en ti y a través de ti. Pero si no me amas, ¿para qué pastoreas? ¿Para qué predicas? ¿Para qué sales a las calles? ¿Me amas? Por eso la esencia de todo Cristo le estaba diciendo, Pedro, nunca se te olvide que me negaste, porque fui un segundo plano para ti. Y nunca me negarás cuando sea el número 1 en tu vida y en tu corazón.
Eso le estaba diciendo Jesús. Esa fue la restauración. ¿Quieres no volver a caer? Y él, no, porque te amo. Ámame. Ámame. ¿Y qué es amor? Dar la vida por el otro. ¿Qué es amor? Es darle lo mejor que aún quiero para mí a otro. Eso es amor. Por eso el Señor dijo, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Por eso el Señor dijo, ya no lo llamaré siervos, sino amigos. O sea, todo lo vas a saber de mí, todo lo vas a conocer de mí. Amén. Amor, el amor. ¿Cuál es el centro de la amistad? El amor. ¿Cuál es el centro de una relación? Amor. Si el centro de una relación no es amor, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si el centro de algo no es amor, se pierde la esencia. Se pierde la esencia. Si la esencia del matrimonio no es el amor, si la esencia de la relación entre padres e hijos no es amor, si la esencia de lo que tú haces en tu trabajo no es amor, tú serás una persona cargada y amargada. Si el venir a la iglesia, la esencia no es el amor de Dios, serás cargado y religioso. Siempre es así. Ahora, la obediencia siempre trae bendición. El pueblo de Israel, ellos vieron durante el reinado de David y Salomón, que vieron el poder de la obediencia, porque David fue obediente. Usted va a decir, ay, pero él falló. Sí, un hijo de Dios falla muchas veces, pero cuando se arrepiente y vive en obediencia, ve la gloria de Dios. Y David vio el respaldo, y Salomón, aunque al final lo negara Salomón con sus actos. Amén. Dios quiere siempre, ¿qué es en nosotros? Llevarnos a ser conscientes. ¿Qué es ser consciente? Que tú veas como Dios ve, que tú entiendas como Dios entiende, que tú sientas como Dios siente. Cuando tú cumples esos 3 parámetros, ¿qué pasa? Tú caminas con el Señor, tú obras como en el Señor. Pero tú dices, bueno, ¿y cómo se logra eso? En la presencia de Dios, intimidad, escuchando, entendiendo la voz de Dios y pidiendo que Él revele, que Él enseñe, que Él guíe. Ahora, Dios nos quiere siempre mostrar, y al pueblo de Israel quería mostrar por qué fueron cautivos. ¿Son conscientes? Cuando tú seas consciente de por qué fuiste cautivo, que siempre es la desobediencia, pero ¿por qué desobedeces? Dios quiere siempre mostrar. ¿Tú te has dado cuenta por qué me desobedeces? Y tú eres que soy rebelde. Y Dios, no, rebelde, no pienses en rebeldía. Es que, no sé, Señor. Y el Señor te dice, mira lo que viviste de pequeño. Mira lo que te pasó de joven. Mira lo que oíste de ti. Mira lo que viste en otros. Eso marcó tu corazón. Entonces Dios, cuando nos muestra la rebeldía, nos muestra la esencia donde nació esa rebeldía y lleva a restaurar un corazón. Y al restaurar ese corazón, la persona es libre para obedecer. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora, en el versículo 8, ¿qué dice? En el versículo 8 dice, y vino palabra de Dios a Zacarías diciendo, y así habló Dios de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced conforme a la piedad, cada cual con su hermano. Dios que estaba hablando así. Dios nuevamente dice, todo lo que hagas, hazlo por amor, porque odio los ritos. Los ritos me desagradan, los ritos no complacen mi corazón. Vamos a mirar Jeremías 11:10. Jeremías 11:10. Y vamos a mirar la palabra del Señor. Jeremías ¿ya lo tenemos? ¿Quién lo tiene? Yo. Dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras
y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá. ¿Ustedes saben qué quiere decir Israel? Mi pueblo, mis escogidos, mi linaje, mis amados. Y cuando dice la casa de Judá, dice el pueblo que me adoraba, el pueblo de alabanza, el pueblo de adoración. Judá es alabanza y adoración, nunca se lo olviden. Y dice, se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invadieron, ¿qué? Invalidaron, ¿qué? Mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Cuando dice casa de Israel y casa de Judá, yo entiendo una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que cuando yo actúo mal es porque me olvido de mi linaje espiritual. Me olvido que soy escogido, otro. Y si soy Judá, es que empiezo a dar adoración a alguien que no es mi Dios. ¿Ven lo delicado de eso? Cuando yo desobedezco, adoro algo que no es Dios. Y me he olvidado de quién me llamó, de quién me escogió. Y Dios quiere por eso siempre ser consciente a quién estás amando. Y tú dices, a ti, Señor. Y el Señor dice, no. Cuando haces algo, ¿por qué lo haces? Es que yo quiero llevarte a reconocer. Y cuando tú reconoces, puedes cambiar. Si no reconoces, persistirás en lo mismo. Amén. Entonces Dios es un Dios de amor, de misericordia, de verdad, que siempre quiere llevarte. Ahora vamos a Hechos 7:57. Hechos 7:57. Y vamos a ver lo que la palabra nos habla en Hechos 7:57. A ver, dice Hechos 7:57. Dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Vamos al versículo. Aquí, ¿de quién están hablando ahí? ¿Alguien se acuerda? De Esteban. ¿Qué pasa aquí? En el versículo 54 al 57, Esteban es lleno del Espíritu, habla a todos los sacerdotes, a todo el pueblo, y el pueblo en el versículo 57, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando uno es religioso, carnal, oiga bien, la palabra de Dios le hace horrible y ataca. ¿Cuándo ataco yo? Cuando estoy en carne y cuando soy religioso. Si yo estoy en el Espíritu, óyelo bien, no atacas, sino tú dejas. ¿Por qué? Porque tú confías en el poder y en la voluntad de Dios. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Ahora, entonces, ¿por qué murió Esteban? Por causa de religiosos carnales, y esto no es una vulgaridad, ignorantes, porque ignoraban la esencia de la verdad de la Torá, la esencia de la verdad de la palabra, la esencia de la verdad de los profetas que les había enviado el Señor. Por eso, cuando yo tapo mis oídos, es porque estoy en un estado carnal. Ojo con eso, que esos datos son muy importantes. Cuando yo me tapo, a mí no me diga, hermano, ¿por qué hay gente que se aleja de la iglesia? Porque muchas veces la verdad le retiñe tanto en su mente o en su corazón que dice no, y el enemigo lo expulsa. Pero si yo me rindo a la palabra, hay un cambio y una renovación y una liberación que luego lleva a posterior bendición. Amén. Pero si no, yo me lo pierdo. Ahora, no se olvide de que la esencia de todo es el amor. El ejemplo de Pedro ante Jesús es tremendo. Nunca se lo olvide. ¿Me amas? Y todo el mundo piensa en los rebaños, en el pastorear, en el actuar. Dios no quiere, oiga algo bien, un principio que se despliega de eso es que Dios no quiere siervos que no lo amen. Dios no quiere gente que haga su obra que no lo ame.
Dios quiere, anhela, lo que más enamora su corazón es alguien que haga mucho o haga poco, lo haga en amor para Él. Amén. Dios mira lo que nos motiva, no lo que hacemos. Dios, cuando le presentaron ese chiquillo que estaban en el desierto, ya estaban lejísimos de la ciudad, Señor Jesús predicando, ya estaban todos cansados, sin comer, sin nada. Y es cuando el Señor dice, wow, hay que darle de comer a esta gente. Y ellos, ¿de dónde? Y llega un chiquillo con 3 panes, 2 peces. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dios le importó lo que había ahí. A Él le importó fue la acción de quién. Todos ya decían, no, de este apóstol que fue recursivo y buscó un niño. Pero es que más que todo es el niño que ofrendó. Y nadie habla del niño que ofrendó. Porque fue su ofrenda y era poco. ¿Qué quiere decir el Señor? Cuando tú ofrendas lo poco que tú tienes, Dios lo multiplica y luego no vas a poder con toda la bendición que vas a llevar para casa. Ese niño solo tenía podía ser un recado que él tenía. Podía ser lo que le había, el sustento de su día o de su familia, pero él quiso, aquí tengo esto, es lo único que tengo. Dio todo, y ese niño al dar todo, ¿cómo se fue a casa? Dice que sobraron 12 cestas de pan y de peces, 12 y 12, y todos quedaron a rebosar los estómagos. Imagínense, a ese niño ¿cuánto le daría? Llévase las 12. No podía, la bendición sobrenatural de Dios. Ahora, ¿qué debemos ver en eso? Dios por eso nunca mira el tamaño de las cosas, sino la actitud que mueve a la persona a hacer las cosas. Eso es lo que Dios siempre está mirando, y es lo que en este trozo Dios quiere remarcar. En un capítulo Dios está hablando de eso. Sé consciente, quiero que entiendas eso, quiero que entiendas. Ahora vamos a mirar. Dios cuando nos pone así, ¿qué nos está haciendo? Educando, enseñando, y nos hace verdaderos como Él. Dios se propuso que a todos los que creyeran en su Hijo Jesucristo, esos hombres y esas mujeres, hacerlos igual que su Hijo. Por eso Dios es un Dios que mira lo que el hombre no ve, la actitud, lo que nos mueve. Ahora, quien tiene una religión, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Va a vivir hastiado de la religión. ¿Por qué tanta gente que vive en sectas y en religiones paganas, tarde o temprano dicen, yo llevo tantos años aquí? Y luego se miran y dicen, ¿yo qué he hecho? ¿Qué propósito tengo? ¿Qué he sacado de todo lo que he vivido? Y muchas veces se dan cuenta que es una carga o una esclavitud su vida religiosa. Y es cuando buscan la verdad. Y muchas veces en esa búsqueda de verdad encuentran al Salvador. Pero ahora, quien vive una relación de Dios, relación de amor con Dios, siempre vivirá algo, compartiéndola. Entonces aquí hay una verdad. El que es religioso no tiene que compartir. El que es hijo de Dios siempre tendrá algo que compartir con los demás. El que es religioso vivirá cargado. El que es hijo de Dios y ama a su Señor vivirá siempre enamorado. ¿Y alguien enamorado tiene problemas? Nunca. Puede no tener un céntimo. Va y coge una flor, la arranca del suelo, se la da a su pareja y el más contento del mundo. ¿Por qué? Porque está enamorado. Amén. Ahora, muchas veces nosotros nos volvemos como la solterona. Y había una solterona que le preguntaron y le dijeron, oye, yo tengo una pregunta, ¿tú por qué nunca te has casado? Y la solterona se quedó mirando así, dice, y la solterona le dice al chico que le pregunta, ¿por qué tú nunca te has casado? Y le dice, ¿casado? Tengo un perro que ladra, tengo un loro que está loco, tengo un gato que anda gruñendo, el perro nunca se la pasa en casa y nunca sé por dónde anda. ¿Para qué quiero un marido? Ella que pensaba que era un esposo,
problemas. Ella que pensaba que era un esposo, una carga, por eso nunca tuvo esposo, porque nunca supo que era tener relación. ¿Ven la diferencia? Un hijo de Dios, ¿cuánta gente dice, ¿para qué voy a la iglesia? Igual que la amargada esta, solterona. Biblia tengo en casa, alabanza para eso tengo CDs, música. Pastor, pues ¿para qué? ¿Para que me exijan? ¿Para que me pregunten? Hermanos, ¿para qué si todos son mentirosos e hipócritas? O sea que para ti eso es iglesia. Ahora ya sé qué es lo que tienes dentro. Claro, ¿qué tienes dentro? Amargura, resentimiento, odio, todo. Porque si fuera amor a Dios, vendrías enamorada y no verías la mancha de tus hermanos, sino verías una razón para entregarte más y para interceder más delante de Dios. Ojo, los detalles. Dios es un Dios de detalles. Amén. Por eso muchos desconocen hoy qué es relación con Dios. Si yo desconozco qué es relación con Dios, seré feo y amargado. Y si yo tengo una relación con Dios, así me falten 20 dientes, seré hermoso y agradable a los demás. Es verdad, no se rían. Porque es eso, amor. Por eso, mire, el pecado más grande de hoy en día, algunos están cerrando la boca. El pecado más grande de hoy en día es que se está jugando a la iglesita. Todo el que juega a la iglesia no tiene relación con Dios. Todo el que ama a Dios, todo el mundo lo ve como la iglesia de Dios. Amén. Esa es la gran diferencia. Ahora, el que no tiene una relación con Dios no sabe qué es ser hijo de Dios. Y les voy a volver a contar una anécdota. Resulta que un día una profesora tenía un grupo de niños pequeños en clase, 5, 4, 5 años. Y cuando llega y les muestra un cuadro, y en el cuadro que estaba pintado había una familia y les estaba enseñando la importancia de la familia. Y todos eran rubios. Y entonces cuando de pronto un niño dice, profesora, ¿eso es una familia? Y dice, sí, papá, mamá, hijos. Y dice, ¿por qué ese tiene pelo oscuro si todos son rubios? Y la profesora dice, no lo sé. Cuando una niña levanta la mano y dice, yo sí lo sé, yo sí lo sé, yo sí lo sé. Y entonces dice, ¿por qué no sabes? Y la profesora, cuéntanos. Dice, es porque es adoptado. Dice, es adoptado. Y entonces le preguntan, ¿y tú cómo sabes que es adoptado ese niño? Dice, porque yo soy adoptada. Y todos, wow, es adoptada. Dice, sí, ese niño tiene el pelo diferente porque es adoptado. Entonces otro niño le pregunta, ¿y qué es ser adoptado? Entonces la niña ahí es donde da la gran respuesta y le dice, ser adoptado es que el niño, uno, no nace en el vientre de la mamá, sino que se cría en el corazón de la mamá. Un hijo de Dios no es criado, óigalo bien, no es formado por el mundo, nace en el corazón de Dios y se debe desarrollar en el corazón de Dios. Un hijo de Dios que conoce a su Dios sabe que está en el vientre, en las manos de Dios, siendo formado por el amor, por la misericordia de Dios. Y cuando viene a la iglesia, se une a otros niños pequeños. ¿Qué? Sí, niños pequeños que están siendo formados, educados, establecidos para luego ser hombres de Dios. Lo peor es cuando un hijo de Dios se cree un hombre de Dios, el grande de Dios, porque ha perdido toda la esencia de la educación de Dios y se ha salido de las manos de Dios. Amén. Todos debemos ser siempre niños aprendiendo, siempre. Ahora, muchas veces la religiosidad mata la relación con Dios. Siempre la religiosidad. Otra más. Resulta que una familia tenía una nena que era pequeña y la nena tenía ya 6 añitos y llegó y la familia tenía una cena muy importante. Le dijeron, a ver, esta noche vamos a hacer algo por primera vez.
Tú misma vas a hacer la oración, tú misma te pones, aquí te dejamos tu pijama y tú te acuestas, pero haces tu oración como todas las noches y por favor te acuestas sola, porque esta reunión es muy tarde, hasta muy tarde y no podemos estar contigo. Cuando al otro día, la mañana siguiente, llega y se levanta la madre, se levanta la niña y la madre le dice con el padre: a ver, corazón, nena, ¿cómo te fue ayer? Y la nena dice: bien. ¿Te pusiste tu pijama? Y dice: sí, mira, yo dormí con pijama. Y dice: ah, muy bien. ¿Hiciste la oración? Y ella dice: bueno, pues no hiciste tu oración. Y ella dice: es que les voy a decir la verdad. A mí me pareció que esa oración el Señor ya se la sabe y ya le aburre. Entonces al Señor le conté la historia de los 3 ositos. ¿Qué quiere decir eso? Que una niña tan pequeñita captó que hacer una oración repetitiva era ridículo ante un Dios que todo lo sabe, y dijo: hoy voy a innovar y le voy a contar la historia de los 3 ositos. ¿Cuántas veces nosotros nos volvemos repetitivos y eso mata la relación con Dios? Por eso dijo el Señor que si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los dioses. Dios quiere niños, Dios quiere hijos, Dios quiere niños. ¿Qué es un niño? Alguien abierto a la presencia de Dios, alguien sensible a Dios, alguien limpio, alguien que se purifica, se santifica a diario, alguien que busca agradarlo, alguien que no sabe el sentido del ridículo porque es su Dios, alguien que no pone límites porque solo quiere agradar a su Dios. Dios busca hijos, y esa es siempre la esencia de la palabra. Muchas veces nosotros nos volvemos religiosos porque hemos perdido la esencia de amar a Dios como verdaderos hijos. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a hablar con el Señor y a darle gracias por su palabra. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque tú dejaste tu palabra para que te conociéramos, para que conociéramos tu corazón, para que nos conociéramos a sí mismos y pudiéramos dar todo lo mejor. Dios Todopoderoso, te entregamos tu pueblo, tu Hijo. Te entregamos, Dios soberano, cada vida para que sea marcada por esta semilla que tú has sembrado en el corazón. Gracias por enseñarnos a no ser religiosos, sino a ser hombres verdaderos, a ser transparentes, a ser entregados, a ser hombres y mujeres que son conscientes de cada palabra que sale de su boca, de cada mirada que hacen, de cada pensamiento que está en su mente, de cada sentimiento que quiere crecer en su corazón. Dios Todopoderoso, perdónanos, porque muchas veces hasta acusamos al enemigo y simplemente hemos sido instrumentos de nuestros propios descuidos. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, si hay algún ídolo en nuestro corazón. Perdónanos si hay actos religiosos en nosotros. Si tú sientes que Dios hoy te mostró un ídolo, un deporte, una persona, un sentimiento, el dinero, algo material, pídele perdón. Este es el momento. Dile: Señor, yo quiero ser tu instrumento y ser interpretado por ti, Señor. Dile: Señor, perdóname, porque
muchas veces tú me has encontrado rebelde para ser tomado en tus manos. Dile: Señor, me arrepiento de todo corazón si tú has visto en mi religión. Dile: llévame a conciencia, hazme entender, enséñame a vivir consciente a mis actos para ir cambiando y ser un hombre, una mujer que establece tus fundamentos, tus propósitos, tus verdades. Un hombre y una mujer que se vuelve una persona rendida a tus pies. Dile: Señor Jesucristo, enséñame a ser autorreflexivo. Que no necesite yo que otros reflexionen por mí, sino que yo pueda reflexionar con tu palabra. Dile: Señor, vuélveme autoabastible, que yo pueda abastecerme por mí mismo, que yo sea el que busque tu palabra, que yo sea una persona que busque oración, que yo sea una persona que busque solución, que sea una persona que pueda desarrollar todos los dones, talentos y virtudes que tú pusiste en mí y ponerlas en funcionamiento para mi vida y mi familia. Dile: Señor, vuélveme una persona que pueda ser enseñable, moldeable. Dile: Señor, quiero ser un hombre que escucha consejo. Quiero ser un hombre que doblega su cabeza. Quiero ser un hombre humilde de corazón. Quiero ser un hombre educado por ti, Maestro de amor. Dile: Señor, te rindo mi corazón, te rindo mi corazón, porque quiero ser para ti una melodía de amor, Señor. Dile: te rindo lo que soy, te rindo lo que soy, Santo Espíritu de Dios. Te quiero adorar, te quiero glorificar. Por eso vengo ante tu altar y tomo de la sangre para la que tú diste, para que yo pudiese ser expiado, limpiado, justificado. Dile: Señor Jesucristo, tu sangre me limpia, tu sangre me sana, tu sangre me libera, tu sangre restaura. En tu sangre está tu vida y tu vida me restaura, tu vida me restaura. Destruyo, saco de mi corazón toda religiosidad, todo descuido en lo moral, todo descuido en mis sentimientos, todo descuido en mis palabras, todo descuido en mis pensamientos, todo descuido en mi mirada. Saco en el nombre de Jesucristo toda negligencia, toda mediocridad de mi corazón. Lo reprendo, lo anulo, lo desecho de mi corazón. Anulo todo pacto que yo haya establecido con la mentira, con el engaño, con la falsedad, y lo arrojo fuera de mi vida y establezco tu gloria, Jesucristo, y tu verdad. Señor Jesucristo, dile: reconozco que necesito tu Santo Espíritu para ser llevado a sabiduría, para vivir en reflexión y en verdad. Señor Jesucristo, enséñame a vivir para ti. Enséñame a vivir en tu presencia, porque te necesito y quiero ser instrumento tocado por tus manos de amor. Quiero ser un instrumento en tus manos, útil a tu obra, útil a los que me rodean. Que todo el que vea, escuche mi vida, te glorifique y te quiera seguir, Señor. Dile: a ti me rindo, a ti me rindo, a ti me rindo, Maestro de amor, a ti me rindo, soberano Cordero de Dios.
te alabo, te bendigo, te glorifico, te adoro y te exalto por siempre. Amén. Y amén.